Bienvenidos un día más a su canal de cabecera, ese Rinku Superíndice 3N virtual donde nos sumergimos de lleno en el fascinante universo de los dramas turcos. Estoy que no quepo de la emoción Superíndice 3N por tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que su copyright que les apasiona, los triángulos amorosos. Esos embrollos sentimentales que nos mantienen pegados a la pantalla, con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o sufriendo por nuestros personajes favoritos y a veces, hasta grito, dole a la televisión Superíndice 3N. Pero no solo eso, vamos a desentrar más menos a esos momentos cruciales en los que un personaje parece estar completamente enamorado de alguien, pero... Explosión marca registrada N. De repente aparece una nueva persona en escena y todo, absolutamente todo, cambia. Una verdadera bomba turca de emociones. Vamos a analizar esos giros inesperados que nos dejan boquiabiertos, esas olvidadas que ven sus corazones hechos a pedazos y esos gritos de amor que terminan reconfigurando el destino de nuestros personajes queridos. Asu que rense para una dosis intensa de drama, pasiu Superíndice 3N, giros inesperados y, kizu para alguna que otra lágrima que se escape sin permiso. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos las últimas noticias del mundo de las series turcas, los análisis perspicaces, los resúmenes completos y por supuesto, una buena dosis de drama turco del bueno. Asu que corran a suscribirse y formen parte de esta gran familia de fans que comparte la pasión Superíndice 3N por las historias que nos llegan desde Turquía. Ahora dejemos de lado las formalidades y vayamos directo al meollo del asunto. Desempolvemos las palomitas, pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos y preparo copyright monos para el drama. Nuestra primera parada en este viaje lleno de desamor, sorpresas y giros argumentales nos lleva directamente a la exitosísima serie, *senu con diéresis al cap * o *llama a mi puerta *, como la conocemos en algunos pauses de habla hispana. Su copyright que muchísimos de ustedes la conocen y la aman. En esta historia, tenemos a Eda Yildiz, una joven florista con un sueño más menos o grandusimo, estudiar paisajismo en Italia. Pero desafortunadamente para ella, sus planes se ven abruptamente truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y con fama de ser un robot sin sentimientos, le hace una propuesta que no podrá ser inusual, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de la beca que necesita desesperadamente para hacer realidad su sueño más menos o italiano. Su copyright, lo que es pensando es pero copyright cliché. Y tienen toda la razón Superíndice 3N del mundo. La premisa suena a algo que hemos visto una y otra vez en la televisión Superíndice 3N y en el cine. Pero, oh sorpresa, este cliché en particular funciona de maravilla. La química entre Eda y Serkan es innegable desde el primer minuto. Ambos personajes son testarudos, orgullosos, independientes y tienen una forma muy particular, y a menudo opuesta, de ver el mundo que les rodea. Pero poco a poco esa tensión Superíndice 3N inicial que existe entre ellos se va transformando en algo mucho profundo y significativo. Serkan, ese hombre que se creía completamente incapaz de sentir amor, empieza a experimentar sentimientos reales y genuinos por Eda. Y Eda, a pesar de sus marcadas diferencias y su aversión Superíndice 3N inicial hacia Serkan, se enamora de esa vulnerabilidad que descubre oculta bajo esa coraza de frialdad y perfeccionismo que tanto lo caracteriza. Ahora bien, du Superíndice 3 de diablos es la bomba, la olvidada, y el grito de amor, que termina destruyendo el sueño más menos o de nuestra protagonista. Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Advertencia de spoilers, si aún no has visto la serie completa En un momento crucial de la relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan, justo cuando ambos a punto de dar el gran paso y formalizar su relación Superíndice 3N, reaparece en escena Selin Atakan, la exnovia de Serkan. Selin es una mujer hermosa, sofisticada, inteligente y todavía profundamente enamorada de Serkan. Selin no es la típica villana de telenovela, un personaje plano y unidimensional cuya única motivación Superíndice 3N es hacer el mal. Selin es un personaje complejo con sus propias motivaciones, inseguridades y heridas emocionales. Ella representa el pasado de Serkan, la estabilidad, la comodidad, la familiaridad y la seguridad.
Y cuando Serkan se entera de que Selin está atravesando un momento difícil en su vida, su instinto protector se activa de manera casi automática. Y es precisamente AQU donde Eda empieza a sentirse olvidada, desplazada por una figura del pasado que amenaza directamente su presente y su futuro con Serkan. El grito de amor que destruye el sueño más menos o no es un grito literal, no es una escena dramática con lágrimas y alaridos. En este caso, es un grito metáfu superíndice 3 rico. Es el grito silencioso de Eda, ese dolor sordo que siente en el pecho al ver CU superíndice 3 Serkan se aleja de ella, incapaz de tomar una decisión superíndice 3N y elegir entre el pasado y el presente. Es el grito de frustración superíndice 3N de una mujer que ha entregado su corazón superíndice 3N por completo y que se siente traicionada por la persona que ama. Y por supuesto el sueño más menos o destruido es la ilusión superíndice 3N de una relación superíndice 3N perfecta, la fantasía de un amor eterno e incondicional que se desmorona frente a la cruda realidad. Pero Q Copyright es lo que hace que esta serie sea tan adictiva y que haya conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. En mi opinión superíndice 3N, es la combinación superíndice 3N perfecta de una historia sencilla pero bien contada, unos personajes carismáticos y en más menos hables con los que podemos identificarnos fácilmente y una química innegable entre los protagonistas, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Además, la serie explora temas universales y relevantes como el amor, la amistad, la familia, la superación superíndice 3N personal, la importancia de perseguir nuestros sueños más menos y la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Y por supuesto, los hermosos paisajes de Estambul y el vestuario impecable y lleno de estilo de Eda no hacen down más menos a nadie. Ahora pasemos a otra serie turca que también Copyright N nos hizo sufrir con sus giros inesperados, sus enredos amorosos y sus personajes complejos. Asterisco Awik Laftan Anlamaz asterisco o asterisco el amor no entiende de palabras asterisco como se titula superíndice 3 en algunos pauses de Latinoamu Copyright Rica. En esta historia conocemos a Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que se ve presionada por su familia para encontrar un trabajo estable. Debido a una confusión superíndice 3N, Hayat es contratada en una importante empresa textil, pero para conseguir el puesto, se ve obligada a hacerse pasar por Suna Pektaoui, la hija de un importante y adinerado empresario. En la empresa Hayat conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa y un hombre frío, distante y con una personalidad bastante difícil. Al igual que en la serie anterior, la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat comienza con una tensión superíndice 3N constante y una antipatia mutua. Murat la ve como una empleada inepta, torpe y poco profesional, mientras que Hayat lo considera un hombre arrogante, prepotente y egoku copyright-céntrico. Pero a medida que se van conociendo y trabajando juntos, ambos descubren que tienen mucho en común de lo que pensaban inicialmente. Entonces, ¿CUL es la bomba en esta historia? Bueno, AQU tenemos varias, pero una de las impactantes y significativas es, sin duda, cuando se revela la verdadera identidad de Hayat. Murat se siente profundamente traicionado y más menosado, lo que provoca una ruptura dolorosa y llena de resentimiento entre ellos. La olvidada en este caso podrá ser Didem, una modelo famosa, atractiva y obsesionada con Murat que hace todo lo posible por separarlo de Hayat y conquistar su corazón superíndice 3N. Didem representa la imagen perfecta que la sociedad espera de una mujer, exitosa, hermosa, sofisticada y elegante, mientras que Hayat es una joven sencilla, autocopyrightica, natural y con un gran corazón superíndice 3N. El grito de amor que destruye el sueño más menos o podrá ser la declaración superíndice 3N de amor que Murat le hace a Hayat, justo antes de descubrir su verdadera identidad y su gran mentira. Es un momento de vulnerabilidad, sinceridad y pasión superíndice 3N que se ve abruptamente truncado por la decepción superíndice 3N y la desconfianza. El sueño más menos o destruido es, una vez la ilusión superíndice 3N de una relación superíndice 3N basada en la confianza, la honestidad y la transparencia. Lo que hace que Awik Laftan Anlamaz sea una serie especial y diferente es su frescura, su espontaneidad y su sentido del humor. La serie tiene momentos muy divertidos y los personajes son muy más menos hables y carismáticos. Además, la historia explora temas como la importancia de la familia, la amistad, la autenticidad y la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Y por supuesto, la química innegable y la gran conexión superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Burak Deniz hacen que su relación superíndice 3N sea creíble y cautivadora.
Ahora prepárense porque vamos a subir el nivel de drama a grados insospechados. Viajemos juntos a asterisco med decir asterisco, una adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense asterisco de O.C. asterisco. En esta historia conocemos a Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico, exitoso y con un gran corazón superíndice 3N que decide ayudarlo a salir adelante y darle una oportunidad en la vida. Selim lleva a Yaman a vivir con su familia en Alnkoy, un barrio exclusivo y adinerado de Estambul. Yaman conoce a Mira Beylice, una joven hermosa, popular y con una vida llena de privilegios. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, Yaman y Mira se enamoran profundamente. Pero como era de esperarse, su relación superíndice 3N no es nada fácil. Ambos tienen que enfrentarse a prejuicios sociales, problemas familiares, inseguridades personales y, por supuesto, a los infaltables nulos amorosos. La bomba en esta serie es la constante aparición superíndice 3N de Orkun Cipciboglu, el exnovio de Mira. Orkun es un chico rico, mimado, consentido y obsesionado con Mira que no está dispuesto a perderla. Con diéresis por 1000 L representa todo lo que Yaman no es: riqueza, estatus social, una familia estable y una vida sin preocupaciones ni dificultades. La olvidada en este caso podría ser Eylul, una amiga de la infancia de Yaman que estuvo secretamente enamorada de con diéresis copyright L. Eylul representa el pasado de Yaman, sus rauces, su barrio, su gente y su conexión superíndice 3N con su antigua vida. Ella es un recordatorio constante de la vida que dejó superíndice 3 Atru S y de los sacrificios que tuvo que hacer para poder tener una mejor oportunidad. El grito de amor que destruye el sueu más menos o podrá ser la declaración superíndice 3N de amor que Orkun le hace a Mira, justo cuando ella empezando a construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y significativa con Yaman. Es un intento desesperado por recuperarla y por demostrarle que con diéresis copyright L es el hombre adecuado para ella y que merece una segunda oportunidad. El sueu más menos o destruido es la ilusión superíndice 3N de un amor libre de obstáculos y prejuicios, la fantasía de una relación superíndice 3N que puede superar las diferencias sociales y culturales. Asterisco med decir asterisco es una serie que explora temas profundos y relevantes como la desigualdad social, la amistad, la familia, el amor verdadero y la necesidad de luchar por nuestros sueu más menos os. La serie tiene momentos muy emotivos y los personajes son muy complejos y bien desarrollados. Además, la banda sonora es simplemente espectacular y complementa a la perfección superíndice 3N cada escena. Por último, pero no menos importante, hablemos de una serie que nos mostró superíndice 3 un amor prohibido, lleno de secretos, mentiras y traiciones, asterisco awik memnu asterisco o asterisco amor prohibido asterisco. Esta serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y ha sido adaptada en varios pauses, incluyendo una versión superíndice 3N estadounidense protagonizada por la talentosa actriz venezolana, Gaby Espino. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y con sed de venganza que decide casarse con Adnan Ziyagil, un hombre rico, influyente y viudo mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan con el único propósito superíndice 3 sito de vengarse de su madre, Firdevs, quien también copyright N estaba interesada en Adnan y a quien Biter considera responsable de la muerte de su padre. Pero la vida de Biter da un giro inesperado y dramático cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto, mujeriego y con fama de conquistador. Entre Biter y Belul surge una atracción superíndice 3N irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido y pecaminoso a espaldas de Adnan. La bomba en esta serie es, sin duda, la infidelidad de Biter. Su relación superíndice 3N con Belul es un secreto peligroso y explosivo que amenaza con destruir su matrimonio, su reputación superíndice 3N y la felicidad de toda la familia Ziyagil. La olvidada en este caso podrá ser Nial Ziyagil, la hija menor de Adnan, una joven dulce, inocente y enamorada secretamente de Belul. Nial representa la inocencia, la pureza y la bondad, mientras que Biter es una mujer apasionada, seductora y peligrosa. El grito de amor que destruye el sueu más menos o podrá ser la confesión superíndice 3N de Belul a Nial, revelando sus verdaderos sentimientos por ella, después copyright S de haber mantenido una relación superíndice 3N adultera con Biter durante mucho tiempo. Es un acto de cobardía, egoísmo y traición superíndice 3N que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados y que marca el final de la serie.
El sueu más menos o destruido es la ilusiu superíndice 3n de una familia feliz, la fantasua de un amor puro, sincero y duradero. Asterisco Awik Memnu asterisco es una serie que explora temas complejos y controversiales como la pasiu superíndice 3n desenfrenada, la venganza, el poder, la ambiciu superíndice 3n desmedida y la traición superíndice 3n. La serie tiene momentos muy intensos, dramáticos y conmovedores, y los personajes son muy complejos, ambiguos y moralmente cuestionables. Además, la actuación superíndice 3n de Berensat como Viter es simplemente magistral y ha sido aclamada por la crítica y el público en general. Y con asterisco Awik Memnu asterisco llegamos al final de nuestro recorrido por las bombas turcas, las olvidadas, y los gritos de amor que destruyen los sueu más menosos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto que las series turcas son expertas en crear nulos amorosos que nos mantienen al borde del asiento, con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Hemos analizado CU superíndice 3 mola apariciu superíndice 3n de un nuevo personaje, la revelación superíndice 3n de un secreto del pasado o un simple malentendido pueden cambiar el destino de nuestros personajes favoritos en un abrir y cerrar de ojos. Y hemos aprendido que a veces el amor, por muy fuerte que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos que se presentan en el camino. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué copyright opinan de los nulos amorosos? ¿Creen que son necesarios para crear drama y tensión superíndice 3n en una serie? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus gustos y saber qué copyright piensan de las series que analizamos en este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y lo compartan con sus amigos que también copyright aman las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta hermosa comunidad de amantes de las historias que nos llegan desde Turquía. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.